1, 0. Ya está por ahí. Vale. A ver, ¿qué le pasa? Vale, ahora. Bien, yo tengo el triángulo cualquiera, en este caso lo he puesto como se suelen poner por manía o por tradición o por lo que queráis, pero es innecesario ponerlo de esta manera, pero bueno, como el suelo es horizontal, normalmente lo ponemos paralelo al suelo. Para hacerle esta demostración, porque yo así a la vista no lo acabo de ver, necesito ayudarme de otras cosas. Para eso os pedí que en el libro de Godino os mirarais desde la página, no recuerdo cuál, hasta la 31, pero era de la 12 a la 31, 19 páginas que os lo miraréis para ver ahí definiciones básicas que se daban en primaria o en secundaria, primero o segundo de la ESO, pero que se han ido olvidando lógicamente con el tiempo, pues para refrescar. Sobre todo para refrescar el tema de ángulos. Entonces yo me voy a coger ahora este triángulo, me voy a coger una línea auxiliar. Esta, por ejemplo, que es paralela a la base del triángulo. Es decir, estas dos rectas son paralelas. Y voy a prolongar los lados del triángulo, uno hacia aquí y otro hacia aquí. Vale, partiendo del triángulo que tenía como base. Entonces, yo tengo que, si me acuerdo o he visto lo que os pedí del Godino, el ángulo azul es igual que el ángulo gamma. ¿Por qué? Primero hay que justificar por qué es igual. Mirad, esta línea que ahora estoy pintando en azul y esta línea que ahora estoy pintando en azul son paralelas. Es decir, el ángulo gamma y el ángulo gamma tienen común un lado y, bueno, perdón, paralelo uno de sus lados y común el otro lado. Es decir, dos ángulos que tienen paralelo uno de sus lados, y común el otro, es el mismo, esos ángulos son iguales. Sigo. El alfa que voy a coger y poner en verde. Cuando dos ángulos están opuestos por un vértice, por un mismo vértice, este y este lo están, como si fueran unas tijeras, ¿lo veis? Esos dos ángulos son iguales. Lo que se llama opuestos por el vértice son iguales. Luego, en el caso del ángulo beta, que es este ángulo que estoy pintando ahora en amarillo, son iguales porque, por la misma razón, tienen un lado que pinto en amarillo paralelo y un lado común. Muy bien. Vale, entonces he conseguido colocar juntos a alfa, a beta y a gamma, juntitos, y sin que haya huecos entre ellos, es decir, están perfectamente a continuación uno del otro, son contiguos. Eso quiere decir que no hay separación entre ellos, es decir, que si sumara los tres, tendría que darme el ángulo que hay desde que salgo de aquí hasta que vuelvo aquí. Ese ángulo yo lo he llamado previamente, es los ángulos que se salen de salir de una recta y volver a la misma recta, esos ángulos se llaman ángulos llanos. O también decimos que miden 180 grados. Entonces, ¿veis que alfa, beta y gamma juntos forman 180 grados? Pues eso es porque juntos alfa, beta y gamma suman 180 grados. He demostrado gráficamente que alfa más beta, es decir, que los tres ángulos de cualquier triángulo, alfa más beta más gamma, suman 180 grados. Y en matemáticas, cuando acabo una demostración, como quería, CQD, como quería demostrar, para indicar que he terminado. Esa es mi demostración. Es la demostración gráfica. ¿Se ha entendido? Si alguien no lo ha entendido, puede decirlo. Sí, vale, pues perfecto. De todas maneras, si en este momento, en la sesión que estamos ahora, alguien no entiende algo, lo dice y sin problema se repite. Y si no hay alguien que se despista y luego no se acuerda, pues se lo puede mirar en el vídeo o preguntarme a mí, ¿vale? Bueno, pues queda zanjado la demostración que habíamos quedado. CQD es como queda demostrado.
¿vale? ¿Cómo queda? Demostrado, vale. De nada. Y ahora, dentro de lo que nos tenemos pendiente, creo que ya nos tocaba entrar en las rectas y puntos notables, ¿vale? Vale. Vale, pues ya vamos ahí. Voy a hacer un esquema. Un segundo. Vamos a hacer el esquema. Un momento que se me ha ido. Vale, yo creo que ya va. Vale, vamos a hacer rectas y puntos notables. Y el esquema empieza un poco raro, ¿vale? Es decir, no os asustéis. Simplemente es que no sabía muy bien cómo llamarlo y al final le he llamado de esta manera. Entonces, no os asustéis. Un momentito. Si queréis, podéis copiar si queréis. Esto va a quedarse en el vídeo, o sea que no, como veáis. Pero sí que es importante que lo entendáis. Yo creo que sí que vale la pena que lo vayáis copiando. Vale, pues vamos allá. Entonces, tengo... Un momentito que cambie de título. Rectas y puntos notables. Lo estoy escribiendo al revés para que se entienda mejor. Si me decís que no, pues nada. Aquí estarían las rectas y aquí los puntos. Los puntos, las rectas generan... Voy a poner, esto que estoy escribiendo no es una aclaración al esquema. Las rectas generan los puntos. Es decir, en este caso no son los puntos primero y las rectas después, no son primero las rectas y después los puntos. ¿Qué rectas conocemos? Pues conocemos estas. Y ahora os explicaré una frase que vamos a hacer ahora enseguida. Las rectas serían la mediatriz, la mediana, la altura y la bisectriz. Vale, este orden es un pelín diferente, solo hay un par de, bueno, es muy diferente porque hay dos que se cambian de orden, que es la mitad. Hay dos que se cambian de orden respecto al texto del documento este de triángulos. Y lo he hecho así porque el orden que siguen las rectas es el mismo que el que van a seguir ahora los puntos que voy a poner, ¿vale? Es decir, la recta mediatriz, ahora os lo explico. Están en orden las rectas y los puntos que generan. La mediatriz genera el circuncentro. La mediana genera el baricentro. La altura genera el ortocentro. Y la bisectriz genera el incentro. ¿De acuerdo? Y lo que sí que quería destacar es que ni las rectas ni estos puntos notables, ninguno de ellos no son elementos del triángulo. Me explico.
Si decimos que elementos son lados y vértices, estas rectas y estos puntos no forman parte del triángulo. Es decir, yo cuando construyo un triángulo esto no aparece. Son puntos y rectas imaginarios sobre el triángulo, pero que son característicos de ellos. O sea, son como si podríamos llamarlos propiedades de estos puntos, estas rectas y estos... Perdón, propiedades de este triángulo, estas rectas y estos puntos. ¿Vale? No son elementos del triángulo, ya que solo son elementos del triángulo. Es decir, el triángulo, yo lo que toco del triángulo, lo que es tangible, son solo los lados y vértices. Vale. Bueno, entonces en nuestro esquema tenemos que rectas notables, notables rectas, rectas notables o notables rectas son la mediatriz, la mediana, la altura y la bisectriz. Y los puntos que generan por el mismo orden serían mediatriz, circuncentro, mediana, baricentro, altura, ortocentro, bisectriz, incentro. Y vamos a entender lo que es la mediatriz, la mediana, la altura, la bisectriz, y a la vez que hacemos cada una de ellas, pues aparecerá el circuncentro, baricentro, ortocentro e incentro correspondiente a cada una de ellas. Si no me decís nada, yo sigo. Si veis que voy muy despacio, por favor me lo decís y me espoleáis un poquito. Vale, entonces, ¿qué es la mediatriz? Pues yo dibujo un triángulo cualquiera. Ya os advierto que no voy a parar a hacer los dibujos con reglas, es decir, no voy a usar los elementos del el medio. Ah, vale, espera, ya estoy aquí, vale, el medio, muy bien. Entonces la mediatriz, voy a dibujar el triángulo. A veces los hago así y a veces los hago así. Es decir, que no, este me está saliendo un poco isósceles, pues lo voy a hacer menos isósceles. Es decir, que los triángulos que yo dibuje no comprometen a nada. Quiero decir que cualquier triángulo que podáis dibujar valdrá. No hace falta que hagáis los mismos que yo. Cualquier triángulo vale, porque todo esto se cumple en cualquier triángulo. Entonces, creo que ahora Mireia me está diciendo el punto medio. Entonces, la mediatriz es la recta, porque son rectas, aunque yo solo puedo dibujar un trozo de recta, porque las rectas son infinitas, son rectas que, a ver, este en azul, en este caso pasan por el punto medio de cada lado y son perpendiculares a ese lado. Bueno, esto me pasa, siempre me pasa igual. Ahora, bueno, esta se me ha torcido. Perpendicular, ¿qué significa? Uy, se ha torcido mucho, espera. A ver, voy a cambiar. Vamos, que lo quiera hacer, lo haga un poco vasto, pero mal del todo tampoco. Perpendicular significa que forma, muy bien, 90 grados. Perpendicular. 90 grados. Vale, un segundito, voy a cambiar una cosa. Lo tengo. Vale, entonces, disculpad, estaba cambiando una cosa, a ver si ahora sale mejor. Yo tengo aquí que tengo una sola recta, pero claro, de una recta sacar un punto es complicado o imposible, mejor dicho. Entonces necesito otra recta. Pues tengo por cada lado una recta notable, una mediana, en este caso una mediatriz, una altura, las que sean. Lo mismo, yo tengo que hacer que esa recta sea perpendicular y pase por el punto medio. Y ahora hago la tercera. Bueno, ese punto de corte, ahora mismo, ese punto que tengo ahí ya es el circuncentro. Porque con que yo cruce dos rectas, ya definen ese punto de corte. Ahora, la tercera recta sí o sí tiene que pasar por ahí. Si no pasa por ahí es que la dibujo mal. Entonces yo la voy a hacer punto medio y perpendicular.
y aunque no os lo creáis, coincide. Bueno, lo he hecho un poquito de trampa, he movido un poquito la mano, pero vamos, si lo hacemos como toca, con una regla o con una escuadra o con un compás, sale perfectamente. No hace falta hacer las tres rectas, es suficiente con hacer dos. Y ese punto es el que llamamos voy a irme para acá, circuncentro. Vale. Bueno, hasta aquí todo parece bien y ahora viene lo mejor. Lo mejor es que el circuncentro es el centro de una circunferencia que pasa por los tres vértices. Si yo cogiera un compás ahora y trazara una circunferencia, esta circunferencia se llama circunferencia circunscrita. Vale, entonces el circuncentro, su propiedad, esto hay que saberlo. Esto nos lo pone en la guía esta, pero lo que yo pongo en las pizarras seguro que hay que saberlo. Circuncentro es la circunferencia. Quiere decir que todo lo que hay en los apuntes que os he pasado de estos de triángulos o de Godino, todo no va, porque ya digo lo que no va, ya os dije lo que no iba del de triángulos, los teoremas de la altura o el teorema de Pitágoras generalizado, etcétera, pero lo que yo sí que hago, lo que hago en las pizarras, seguro que va. Entonces, circuncentro, que también está en los apuntes, es el centro de la circunferencia. Bueno, voy a abreviar de la circunferencia. No voy a abreviar, sino luego de la circunferencia circunscrita. Entendiendo por circunferencia circunscrita la que pasa por los tres vértices. Y ojo, circunferencia que es más grande y no toca ningún vértice, no es circunscrita. Circunferencia que me equivoco, hago mal el trazado y corta por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí o por aquí, tampoco es circunscrita. Solo la que toca solo a los tres vértices. ¿Vale? Pues imaginad, por ejemplo, que tuvierais una tubería circular y quisierais meter dentro una tubería de sección triangular. Pues el triángulo, para que tocara los lados interiores de la tubería roja, pues tendría que tener este tamaño, o su circuncentro tendría que ser ese. O la tubería que podría acoger a ese triángulo tendría que ser aquella que tuviera de centro este, por ejemplo. Es decir, tiene sus utilidades. Pero bueno, matemáticamente es lo que nos interesa. ¿Ha quedado claro? Si no me decís nada, sigo adelante. Vale, eso en cuanto al este era el circuncentro y me venía dado por las mediatrices. Ahora vamos a ver quién toca ahora. Ahora tocaba la mediana. Vamos con la mediana. Vale, no estáis viendo nada porque no he pasado la... Ahora sí. Ahora sí. Vale, la mediana sería el punto medio de cada lado, lo marco. Y ahora voy a unir el vértice opuesto con ese punto medio. Ya tengo una mediana. Aquí no hace falta que sean perpendiculares, sino que pasen por un vértice y el punto medio del lado opuesto. Ahora cojo otro vértice y otro lado. Ya está. Y ese punto ya sería el baricentro, este puntito de aquí. Pero, bueno, voy a hacer pasar la tercera. Sí o sí tiene que pasar si lo estoy haciendo bien. Y bueno, no es porque lo haga yo ni nada, pero bueno, algo más o menos, sin engañaros mucho, no me he torcido demasiado, pues esa es la otra mediana, la correspondiente al tercer vértice que quedaba. Y bueno, esto, bueno, ya veis que lo estoy haciendo un poquito a mano alzada y sale, es decir, que salir sale, o sea, eso no tengáis dudas, si haciéndolo bien sale perfecto. Bien, pues esta es la mediana y ese punto se llama, perdón, no lo he puesto, espera, que lo ponga. Esta es la mediana
Bueno, yo digo la mediana, pero en realidad hago las tres medianas, una por cada lado. Aunque lo haga en singular, me refiero a las tres. Y el punto que genera ese punto rojo es el baricentro. Voy a ponérmelo un poquito más lejos. Baricentro. ¿Y alguien me puede decir cuál es la definición de baricentro? La pregunta. Ese es. La pregunta la he hecho mal, pero habéis contestado bien. Es la propiedad del baricentro, quería decir. Os he preguntado qué es el baricentro. Pues evidente, sí, lo habéis dicho. Es el punto de corte de las medianas, pero es que yo he hecho mal la pregunta. La pregunta es, ¿qué propiedad tiene el baricentro? Y entonces me habéis dicho que es el centro de gravedad del triángulo. Pero claro, yo ahora sigo preguntando y digo, ¿y qué significa que es el centro de gravedad del triángulo? ¿Cómo puedo visualizar eso? ¿Me podéis dar algún ejemplo de cómo podría visualizarlo? El centro de equilibrio, sí, pero ¿se te ocurre alguna, Ana, se te ocurre alguna experiencia que pudiera hacer en la práctica para verlo, para visualizar que realmente es el centro de gravedad? El centro de la altura del triángulo. Mira, no me refería a eso, pero te explico. Bueno, a ti y a todos. Yo cojo el triángulo. No. De momento no hemos llegado ahí. Los campos magnéticos no. Ahora estáis puestos en todo esto, ¿eh? Claro, que sois estáis en ciencias naturales, estáis a tope, ¿no? ¿Estáis viendo también cosas de esas? No, vale. Bueno, os explico rápidamente. Mirad, lo vais a entender más fácil así. Mirad, yo voy a intentar dibujarlo en perspectiva, ¿vale? Imaginad que yo cojo el triángulo, el que sea, lo cojo. En perspectiva quiere decir que está en el aire, ¿eh? Pensad que ese triángulo está en el aire le busco el baricentro y lo cuelgo de un hilo, lo cuelgo del techo y ese triángulo va a estar paralelo al suelo, plano, paralelo al suelo. Si no lo cogiera, si no lo colgara del baricentro, el triángulo quedaría torcido en el aire, o bien apuntando hacia abajo o bien apuntando hacia arriba. Para que quede paralelo al suelo, el plano del triángulo paralelo al plano del suelo, para que quede así, tengo que cogerlo del baricentro. Lo que pasa es que este año, como no estamos en el aula, pues no quiero yo tampoco poner demasiadas tareas. Pues esto lo hacíamos todos los años, pero pues, no sé si os lo podéis imaginar lo que estoy diciendo. Mira, de esto es muy fácil. Cogéis un trozo de la caja de los cereales, bueno, o de la que sea que tengáis. No hace falta que compréis ni cartulina, nada. Ese cartón es ideal porque ni es muy gordo ni es muy fino. Con las tijeras se puede cortar. Dibujáis primero un triángulo en ese cartón, por la parte de dentro que se dibuja mejor. Dibujáis un triángulo que os dé la gana, hacéis esto de las medianas, que además para hacer esto de las medianas no hace falta compás, con que marquéis el punto medio de cada lado, dibujáis con una regla con una regla lo podéis hacer muy bien. Ese punto que os da el cruce, le hacéis un agujerito si puede ser con un alfiler mejor, y le pasáis un hilo, bueno, sí, y le hacéis un nudito, estiráis y tiene que quedar paralelo al suelo. Vamos. Y además lo golpeáis y vuelve a su posición de equilibrio. Por eso es el centro de gravedad, o no sé si ha sido Ana quien ha dicho el centro de equilibrio. Vale, entonces, esa es una propiedad muy importante. Los triángulos son muy importantes y estas propiedades también lo son, porque con esto se construyen máquinas y se construyen edificios, con estas propiedades tan sencillas de los triángulos. Pero hay una propiedad más de la mediana que quiero que veamos. Si veis que el volumen está muy alto, eso me lo decís para bajarlo, ¿eh? El volumen de la voz del micrófono. Pues ahora, ¿con qué color? ¿Está bien? Vale. Vale, pues no sé con qué color, con azul mismo, bueno, con rojo.
Mirad, yo ahora voy a hacer esto. Voy a marcar aquí, voy a marcar aquí, bueno, esperad, con líneas discontinuas. Tengo que dejarlo más aseado. Vale. Mirad, otra propiedad del baricentro es la siguiente. El baricentro está a 1/3 de la distancia del lado y a 2/3 de la distancia del vértice. O dicho de otra manera, esta distancia de aquí, si a esta distancia la llamo A ver, lo pongo a este lado en otro color. Si a esta distancia la llamo A, esta de aquí es siempre 2A. O sea, es una propiedad del baricentro que está al doble de distancia del vértice que del lado. Esta es la distancia al lado, de aquí a aquí es la distancia al lado, y de aquí a aquí es la distancia al vértice. Pues esta distancia al vértice es el doble que esta. Eso pasa en todos los triángulos con el baricentro. Lo cojáis el triángulo que cojáis, como lo cojáis, el baricentro siempre está al doble de distancia del vértice que del lado. Eso creo que está ahí en los estos. En los estos está. Sí, creo que sí que está. Una propiedad. Plan, plan. A ver si la encuentro y os digo qué número era. Para que la miréis. Vale, es la propiedad 13. Si la queréis, luego la cogéis. Esta es la propiedad 13. Propiedad 13, ¿vale? Sea como sea el triángulo, eso siempre se cumple. Vale, pues voy a pasar ahora a la siguiente recta notable con su punto notable correspondiente, que sería... Ahora nos toca por orden la altura. Yo doy por hecho que si hay alguna duda me vais a parar, ¿vale? Lo digo porque no tengáis pena. Si veo que en ese momento tengo que acabar la explicación, la acabaré, pero vamos, que si tenéis alguna dudilla me lo decís. Porque, a ver, yo es que estoy viendo 3 cosas ahora. No os habéis ido, ¿no? Estáis todos ahí, ¿verdad? Nadie se ha dormido ni nada. Vale, vale. Vale, pues voy con la altura. Voy con la altura y vamos a dibujar. Voy a dibujar aquí este. Y ahora voy a por el ortocentro. ¿Las alturas qué son? Pues mira, las alturas son rectas que pasando por un vértice son perpendiculares al lado contrario. Esta es una. Esta es otra. Ah, perdón, es que... Perdón. Gracias por decírmelo. Esta es otra. Y la tercera altura es esta. ¿Veis? Pasan por un vértice y son perpendiculares. No tienen por qué pasar ni por el punto medio del lado ni nada, simplemente ser perpendiculares. Bueno, como veis, se me ha ido un poquito, pues hay una cosa que se puede hacer así. En vez del punto hacerlo pequeñito, pues lo hago gordito y ya está arreglado. Sí, sí, voy a repetir, ¿vale? Ya que, mira, como ha quedado fatal, pues lo empiezo de nuevo y ya está. Así lo hago más bonito. Vale, cojo un triángulo cualquiera. Y la altura es la recta que pasa por un vértice y es perpendicular al otro lado. Perpendiculares que forman 90 grados. ¿Ahora ha quedado claro?
¿Sí? Si no decís nada es que ha quedado claro. Si no decís nada ha quedado claro, vale. Y ahora lo repito 2 veces más. Lo repito para este lado, para este vértice y su lado opuesto, y para el otro que me queda, que es este. Para este vértice y su lado opuesto. Vale, pues, y ese punto tiene que tener un nombre. Y ese punto se llama... No, este se llama ortocentro. Bueno, el circuncentro era el de antes y ahora luego veremos el incentro. ¿Vale? El ortocentro no os voy a decir, no os voy a pedir, no os voy a decir ninguna propiedad. El ortocentro se queda como el punto generado por las alturas. ¿Vale? No lo he apuntado, voy a decir, ponerlo aquí, estos son las alturas. Alturas. A ver, la última pregunta, ¿me la puedes repetir? Espera, voy al chat. Espera, no repitáis nada. Voy al chat, un momentito. Porque no está, no veo bien el chat. No sé. Ahora sí, vale. ¿Las líneas tienen que coincidir en el mismo punto o en este has dicho que no? Sí, tienen que coincidir. Lo que pasa es que antes he dibujado mal, Silvia, y me había quedado fuera y he hecho el punto más gordo para que no se notara, pero tienen que coincidir. Y lo de que el baricentro del triángulo circunscrito, vamos a ver. ¿Cómo se llama? Esta es la altura genera el ortocentro, pero no hay la propiedad es que es un poco complicada y no la vamos a ver. Es un poco rara. Y no es de una aplicación muy inmediata. En cambio, la mediana que genera el baricentro sí que es una propiedad muy importante, muchísimo. De hecho, pues ya os digo, muchos sistemas, muchas máquinas están construidas así. Y claro, es que no la he nombrado, un momentito. En este caso, la mediatriz, la mediatriz, la mediatriz es la que genera el circuncentro, que es el centro de la circunferencia circunscrita. Pero eso no tiene que ver con el baricentro. Simplemente es que desde este punto a esa circunferencia hay la misma distancia y pasa por los 3 vértices. O sea que realmente el circuncentro también podría decir que está a la misma distancia de este vértice, de este y de este. Pero nada más, no tiene mayor explicación. Pero sí que es muy importante. Un momento que vuelvo al chat. A ver, en Raquel, en este caso, ¿a cuál te refieres de todos? Porque como cambia en en el ortocentro no tiene por qué ser la mitad de los lados. La altura no tiene por qué caer a mitad de ningún lado, porque la altura es que pase por el vértice y sea perpendicular, caiga donde caiga. Y dices, a ver, Eduardo, ese punto tiene que estar sí o sí dentro del triángulo. ¿Cuál? ¿El circuncentro? No. El circuncentro, según el tipo de triángulo, puede estar o no. Vamos a verlo o vamos a no verlo. Es decir, vamos a ver si eso que has preguntado me parece muy interesante, porque hay los triángulos que yo he dibujado eran todos triángulos acutángulos, ¿no? Entonces, estos puntos y rectas notables pueden diferir según el triángulo que yo coja, ¿vale? Entonces, eso lo tenía preparado para pedirlo como faena, pero es que no quiero que dibujéis de momento porque os tendría que enseñar a dibujar y es más complicado desde lejos y no es una cosa que ahora mismo nos haga falta, porque hay muchas más cosas que hacer. Pero puede ser que te dé fuera, Eduardo. El triángulo que has dibujado era obtusángulo. Ah, ¿y cómo era? ¿Era acutángulo? Bueno, pues estas... ¿Lo enfoco? Mm, vale, claro, sí puede salir enfocado, sí. A ver, se ve. A ver, aquí este.
baja. Y el punto ese es ese. Pero lo he dibujado Sí, mal. Pero luego cuando he buscado sí, con el es compás, ese que es el no, que lo has puntito de hecho ahí. bien. Sí, sí, lo has hecho. Es que tú, ahora te lo explico, ¿vale? Este es el circuncentro, ¿me has dicho? Sí. Vale, pues ahora te lo pongo. Te lo explico a ti y a todos, claro, para que no quede ninguna duda. A ver. Vale. Voy a pasar a una pizarrita nueva. No, mentira. Voy a hacer una más por aquí. Vale, y otra más, pues son dos las que necesito. Vale. 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 Vale, bien. Para que quede claro, el anterior... Un segundo, ahora contesto. Hasta aquí, la mediatriz. Este triángulo que yo he dibujado, este en concreto es acutángulo. Todos sus ángulos son agudos. Que no, claro que no No lo veis porque estamos no, viendo lo que pones. sí, porque no lo he compartido. Es que estoy yo a lo mío. Ahora ya, Ah, vale, vale. ahora sí. Sí, es que son tres pantallas a la vez y no doy para más. Por eso, por favor, si veis que no se ve, enseguida me lo decís. Lo que pasa es que, aparte de decírmelo por el chat, me lo decís por voz, porque como me he ido a otra pestaña y estaba no viendo el chat, pues no me he dado cuenta a tiempo. Bueno, ahora sí. Digo que nosotros habíamos hecho esto. Esto es lo que he hecho hasta ahora, ¿vale? Este triángulo que veis es acutángulo. Voy a ponerlo, que se entienda, que se quede quieto, que se quede escrito. Esto es caso triángulo acutángulo. Y ahora me voy a hacer el caso del triángulo, la media. Vamos a hacer esto con un triángulo rectángulo. Vale, pues ahora voy a dibujar un triángulo rectángulo como pueda. Vale, y ahora en un triángulo rectángulo, la altura de este lado, de este vértice, mejor dicho, es esta que acabo de dibujar. Coincide con el cateto. La altura de este vértice coincide con el otro cateto, porque veis que es perpendicular, ¿no? Porque ellos ya lo eran. Y la tercera altura, que es la que hay aquí, esta ya me cuesta un poquito. Uy. Bueno, pero aunque... Uy, quieto. Ahora mismo, aunque no... Vale, ahora lo que os pregunto es, aunque no dibujara la tercera altura, ¿dónde me decís que está el circuncentro? Y si hiciera la tercera altura, evidentemente pasaría por ahí, porque sería esto. Vale. Y entonces cuando hiciera la circunferencia, muy bien, en el vértice rojo es que el circuncentro en un triángulo rectángulo, voy a escribirlo en un triángulo rectángulo, el circuncentro coincide con el vértice del ángulo recto. Siempre. ¿Vale? Y si dibujara esa circunferencia, pues no me cabe. A ver. No me cabe. Vale. No puede ser así. Es que no lo he dibujado bien. A ver. Vale, entonces aquí quedaría esto. Vale, espérate. A ver, un momentito. Es que estoy haciendo una cosa mal. A ver, que creo que me equivoco en una cosa. Un momentito. Es que he hecho una cosa mal. Que no eran las alturas, eran las mediatrices. Es que me he equivocado me he ido. Lo siento, esto no era
el que yo quería hacer. Este era el ortocentro del otro caso. Un momentito. Un momentito que lo quite. Y me he ido con el ortocentro. Un momentito. Disculpad, que me he cogido el ortocentro. Vale, vuelvo a empezar. Hago este y hago este. Y ahora voy a por las mediatrices. Esta. Y esta. ¿Vale? Forma 90 grados esto no va a ir. Dime, que no se ve. Dibujamos este. No, en otro. Dibujamos en otro. Okay. Espera, yo voy a dibujar mejor porque si no lo hago bien del todo, no se ve tan bien. Vale, Marta, me he equivocado. Me estaba poniendo a hacer las alturas para hacer el ortocentro cuando tenía que hacer las mediatrices para hacer el circuncentro. Entonces he empezado de nuevo. Voy a dibujar un triángulo rectángulo. Nosotros lo que estamos viendo es si el circuncentro sí, borra el anterior. El circuncentro lo estamos viendo en los tres tipos de triángulo que tenemos. Los acutángulos, que es el que yo he dibujado originalmente, y ahora estamos viendo cómo quedaría en un triángulo rectángulo y en otro obtusángulo. El triángulo rectángulo, si lo dibujo bien, vale ya. Intento hacerlo bien porque si lo hago bien saldrá mejor. Vale, ahora el punto medio a ojo es ese, y el punto medio a ojo es este, y el punto medio a ojo es este. Entonces, este va por aquí. Esta es la mediatriz de este lado. Esta es la mediatriz de este otro lado. Que creo que me he equivocado aquí. La pongo por aquí mejor. Y la que me queda, que es esta. Forma 90 grados, forma 90 grados y forma 90 grados. Entonces, lo que le estaba diciendo a Eduardo es que en este caso el circuncentro, si hago la circunferencia, esta, que me está haciendo un churro porque el triángulo es un poco churro, bueno, y porque no tengo compás más que nada, esa circunferencia pasaría por los tres vértices. Entonces, en el caso del triángulo rectángulo, el circuncentro, coincide con el punto medio de la hipotenusa. En el caso del triángulo rectángulo. Y ahora, si puedo pasar ya adelante, si no me decís nada, paso adelante. Vamos a ver el tercer caso, y es el caso de que el triángulo sea obtusángulo. El triángulo obtusángulo es el que tenía un ángulo. Sí. Ahora hago este, que yo creo que es claramente obtusángulo, y que tiene este vértice. No se ve en la pantalla. Vale, gracias. Ahora sí. Y este vértice de aquí. Vale, entonces voy a lanzar las mediatrices. En este lado, punto medio, perpendicular. En este lado, punto medio, perpendicular. Uy, se me está yendo. Punto medio, perpendicular. Y la última que me queda,
que es esta. Bien. Y ahora lo que nos estaba diciendo Edu es eso. Lo que por eso le preguntaba si el triángulo era obtusángulo. Entonces, quiero que veamos que en este caso, este es el caso de triángulo obtusángulo. El circuncentro queda fuera del triángulo. Cuando en el caso anterior quedaba, en el caso que fuera rectángulo, quedaba en la hipotenusa, en el límite del triángulo, en el borde, y en el caso del triángulo acutángulo quedaba dentro. Entonces el circuncentro no tiene que quedar siempre dentro del triángulo. Según el tipo de triángulo que sea, puede quedar dentro, fuera o en un lado. ¿Cuándo queda dentro? Cuando es un triángulo acutángulo. ¿Cuándo queda en un lado? Cuando es un triángulo rectángulo. Y cuando queda fuera, cuando es un triángulo obtusángulo. Y todo funciona igual, que es decir, si yo pincho el compás aquí y pincho en un vértice, puedo hacer esa circunferencia. Lo que pasa es que ahora no me sale dentro de la pizarra, pero sería la circunferencia que pasaría por los 3 vértices y no pasaría nada, puede quedar perfectamente fuera. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Si no decís nada es que sí. Si alguien no lo ha entendido, que lo diga. Vale. ¿He contestado, Eduardo, a lo que me habías planteado? Vale. Vale. Pues de nada, vamos a ver. Entonces yo ya lo que me quedaba era, habíamos hecho la mediana, habíamos hecho las alturas y el ortocentro, habíamos dicho que no íbamos a dar más propiedades del ortocentro y me queda solo una, que sería la de las bisectrices. Vale, la bisectriz es la recta, en el triángulo es la recta que corta los ángulos en 2 mitades iguales. Vamos a ver. Y voy allá. Voy a hacer la bisectriz. Y su punto notable asociado a la bisectriz o generado por la bisectriz va a ser el incentro. Ahora lo veremos. Cojo un triángulo, y puede ser un triángulo cualquiera, pero yo no lo sé, no sé por qué, me voy con los acutángulos. Son cosas del subconsciente o lo que sea. Bisectriz es que este ángulo lo parto en 2. Lo que quiero que veáis, que se quede claro, es que este ángulo está partido en 2 partes, 1 y 2 mitades, ¿vale? Aunque en el dibujo no salga exacto, pero esa es la definición de bisectriz. Aquí lo mismo. Lo interesante es que el ángulo se parta en 2. Eso no se hace a ojo, se hace con un procedimiento de dibujo técnico que es partir un ángulo en 2. Lo habréis hecho alguna vez hace 1000 años. Pero vuelvo a repetir, no quiero entrar ahí porque entonces sí que tenemos... Es muy bonito, la verdad, y muy interesante, pero fuera de... ¿Veis? Ya me he ido. Fuera del aula cuesta un poquito más. Entonces tampoco quiero yo... Ahora con toda la faena que nos queda, pues... Eso. Vale, pues ese punto de ahí se llama incentro. Y sí que tiene una propiedad, y es que es el centro de la circunferencia inscrita. ¿Vale? Antes era circunscrita, ahora es inscrita. Vale, la circunferencia inscrita es aquella que yo ahora pincho aquí, hago y toco aquí en un punto, y es la que pasa por dentro del triángulo tocándola en 3 puntos. Este y este. Porque, bueno, este y este en mi dibujo, ¿eh? En un dibujo bien hecho serían otros. Pero solo toca en 3 puntos. Ni toca por aquí dentro, ni toca por aquí fuera. No toca más de 3 puntos. Es decir, aquí está tocando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí dentro no toca ninguno, toca 3 puntos. Entonces la circunferencia inscrita es aquella que está tocando 3 puntos del interior del triángulo y solo 3 puntos. Vuelvo a lo mismo. Imaginaos una
tubería triangular, que sería esta. Y yo quiero meter dentro de ella, tocando las paredes, otra tubería cilíndrica. Pues para calcularla tendría que calcular el incentro. Es una aplicación que me he inventado ahora. Pero vuelvo a repetir, la idea es que la circunferencia solo toca en esos 3 puntos. Solo toca en un lado una vez, un punto, otro punto y otro punto en el otro lado. ¿Vale? Esa es la circunferencia inscrita. Y la circunscrita, recuerdo que era la que tocaba o pasaba por cada uno de los vértices. Vale, entonces la circunscrita es la que está por fuera, tocando cada uno de los vértices. Y la inscrita es la que está por dentro, tocando cada uno de los lados, en un punto solo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Vale, pues entiendo que si no decís nada es que no. Y ahora yo diría que esta parte ya la hemos superado. Vale, y como recuerdo del otro día, a ver cómo vamos de tiempo. Bien, queda todavía media horita. Yo creo que nos da tiempo a ver lo de los cuadriláteros, por lo menos a llegar a las áreas y salvamos esa parte. Ya hemos adelantado bastante, ya hemos pasado de triángulos a cuadriláteros. A ver, no, me falta una cosa, es lo que quería y se me ha olvidado. El tema es, me salgo, voy a hacer la última pizarrilla, sería recordar lo que vimos el otro día y que ya si está todo asimilado y lo tenéis claro, ¿por qué no me vas? Ahora, si lo tenéis asimilado, entonces podríamos plantear que os mande algún ejercicio para hacer, para ir rompiendo la mano y preparándonos ya. Entonces, el otro día, el martes, hoy hemos visto lo que dije que quedaba pendiente para hoy, para que os mirarais el documento de triángulos, y el de Godino es lo que vamos a hacer dentro de un momentito, después de la pausa de 1 minuto yo necesito beber un poquito de agua, si no se me va la voz. Tenemos el teorema de Pitágoras, muy importante. De hecho, al principio en primaria lo importante que es para hacer la fórmula del área, ¿no? Porque el área... Claro, el teorema de Pitágoras así escrito a mí no me dice nada. Yo siempre pido, y lo intento hacer yo también, que se dibuje el triángulo, porque si no, no sé de qué estoy hablando. Si yo tuviera que explicar el teorema de Pitágoras a una civilización extraterrestre y tuviera que enviarlo dentro de una nave espacial y no pudiera, y claro, no sabe mucho el lenguaje, pues yo creo que la mejor forma sería hacer un dibujo, nombrar cada lado y hacer las relaciones entre los lados. La fórmula del área, la que conocemos de toda la vida, base por altura partido por 2, lo mismo, dibujo en qué triángulo la estoy haciendo, esta es la altura, esta es la base, pues ya está, base por altura partido por 2, y la altura es perpendicular. No se está viendo, no me digas. Ah, sí, sí que se está viendo. La propiedad 4. ¿Cuál es la propiedad 4? ¿Pero el teorema de Pitágoras o quién? La 4, a ver. Propiedad 4. Un momento. No, esa propiedad 4 de la página 6. Ah, vale, nada, me dices, vale. Es que cuando estoy... Vale, es que estaba en la pantalla de la pizarra y no veía el chat. Vale, veo que no sé cómo, pero parece que os habéis aclarado entre vosotros. O sea que yo sigo. Y entonces me queda lo que lo que alguno podría decir que es un poco exótico, pero que de verdad que no lo es. Tiene más de 2000 años. Bueno, por ahí, 2000 años. Si no los ha hecho, le faltará poco. Es del siglo I después de Cristo y nosotros estamos en el siglo I del siglo XXI, pues sí, unos 2000 años. Yo el triángulo, en vez de conocer la altura, conozco los 3 lados y tengo la fórmula de Herón.
que no me hace falta el teorema de Pitágoras. Vamos a ver, lo que me gano de no necesitar el teorema de Pitágoras es porque no necesito hacer cuadrados ni raíces cuadradas de la hipotenusa, pero sí que necesito hacer una raíz cuadrada de todo esto. Del semiperímetro por el semiperímetro menos un lado, semiperímetro menos el otro lado por semiperímetro menos el otro lado. Siendo el semiperímetro igual a la suma de los lados, llamado perímetro también, partido por 2. Y ya está. Bueno, esto es, la verdadera fórmula es esta que voy a rodear ahora en azulito. Esta es la fórmula. Esta es la otra y este es el teorema de Pitágoras. Pero bueno, fijaos que yo siempre estoy asociando a cada formulita un dibujo donde claramente digo de quién es quién, quién es cada letra o cada parte. Esto es resumen de lo que vimos el otro día. Entonces, todo lo que hemos visto hoy más esto, ya lo llevamos en la mochila. Y bueno, pues ya os propondré algunos ejercicios para que, bueno, pues supongo que ahora que estáis empezando y no tenéis así mucho que hacer, pues el aburrimiento tiene que salir por algún lado. Y ahora me dais, bueno, menos de un minuto, es que me puedo beber un poquillo de agua. ¿No me oyes? ¿Se me oye? Ah, ahora, bueno, pues no sé, habrá habido un corte de algo. Vale, de acuerdo. Habrá sido un cortecillo de datos en el canal. Bueno, digo que estoy repasando un poco todo esto, es básico, que por eso quería que lo vierais aquí, no haceros perder el tiempo con explicaciones. Y dentro de lo que serían los polígonos, nosotros hemos empezado con los triángulos, los más sencillos, porque un triángulo tiene 3 lados, más un polígono no puede tener 2 lados. Bueno, aquí también tenéis un poco en el Godino el resumen también de mediatriz, disectriz, altura mediana y sus puntos notables asociados. Y alguna cosa más, lo que pasa es que, bueno, me ha parecido interesante el otro documento que era más completo, pero en el Godino también está muy bien resumido. Bien. Y lo que quería enseñaros un poquito de esto, un triángulo es el polígono, y un polígono que es, pues es una figura que constituida por
por segmentos unidos entre sí por los vértices, que está cerrado. Delimita dos zonas del espacio. Una que es esta amarilla, le llamamos interior, y otra que es esta blanca, bueno, toda la blanca y todo el resto del universo, que es el exterior. Y hay una zona que no se suele nombrar, que es esta de color fucsia, que ¿cómo creéis que se llama? Si esto es el interior y esto es el exterior, ¿esto cómo se puede llamar? Límite, muy bien. Pero tiene otro nombre también. Es cuando vosotros pasáis, o el Ministerio del Interior gobierna el interior de un país y luego el de exteriores, las relaciones exteriores que hay entre el interior y el exterior de un país, la frontera. Pues eso en matemáticas también se llama la frontera. Entonces nosotros tenemos que un polígono lo que hace al cerrar estos segmentos o las curvas, si fuera un polígono, una línea curva, lo que hace es que crea dos zonas del espacio, el interior y el exterior separados por la frontera. Vale, pero eso es la definición que habéis visto un poquito antes. Para lo que estamos haciendo ahora no nos hace falta llevar eso encima. Lo podemos tener ahí aparcado y ya si hace falta algún día saldrá, pero no para lo que estamos haciendo. Bien, dicho esto, el más sencillo es el triángulo y es de los más importantes porque encima además luego veremos que el resto de polígonos se pueden descomponer en triángulos, con lo cual la mayoría de las máquinas o de las construcciones están basadas al final en triángulos, los cálculos que se hacen en triángulos. Bueno, hay muchas más cosas, pero no vamos a entrar ahora ahí. Entonces, dejamos el triángulo y nos vamos a los cuadriláteros, el otro polígono o el segundo polígono más famoso que hay después del triángulo, los cuadriláteros. Entonces, nosotros en matemáticas, hace años, de los años 60 a los 70, hubo una corriente en la educación que era introducir la teoría de conjuntos en la primaria. Y eso se demostró al cabo de pocos años, 10, 15 años, como un desastre. Y eso provocó un nuevo currículum en matemáticas a principios de los 80 o así, en el que se abandonó la teoría de conjuntos. Mediados de los 80 se abandonó la teoría de conjuntos en primaria y se volvió, en vez de volver a la geometría, pues se quedó la geometría un poco tocada, con menos contenidos, se ampliaron los contenidos de aritmética, de números, que es lo que veremos luego, y luego poco a poco en los años 90 y años 2000 y pico, ya se metieron más contenidos de estadística y de probabilidad, es decir, ya el tratamiento de la información y demás. Con lo cual la geometría en matemáticas desde los años 60, durante 2000 años, fue fundamental. Las matemáticas eran casi geometría y un poquito de cálculo y de álgebra. Álgebra es lo de las ecuaciones, eso que tanto os gusta. Y el cálculo pues, numérico, pues eso, pues sumas, restas, raíces cuadradas, esas cosas. El cálculo porque, bueno, pues parecía que era necesario para calcular ciertas cantidades de la vida cotidiana. Pero la geometría era muy, muy, muy importante. Pero poco a poco ha perdido esa importancia y, bueno, pues ahí nos hemos quedado. Entonces, parece ser que matemáticas la identificamos, todo esto lo digo, porque parece ser que matemáticas la identificamos con calcular. Una capacidad matemática de desarrollar es el calcular. Pero también hay otra muy importante, muy, muy importante, sobre todo en infantil y en primaria, mucho más en infantil, porque claro, el cálculo en infantil no llega, es el clasificar. Las matemáticas sirven también para clasificar. Bueno, más que sirven para clasificar, quiero decir que las matemáticas desarrollan la capacidad de clasificar, porque se necesita clasificar mucho en matemáticas. De hecho, hace un ratito hemos hablado vamos a hacer el circuncentro en 3 triángulos diferentes, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Bueno, pues nosotros habíamos clasificado esos triángulos según un criterio. Ese criterio era la medida de sus ángulos, si eran de más de 90, de 90 o de menos de 90 grados. Y lo mismo vamos a hacer ahora con los cuadriláteros. Pero no lo voy a hacer yo, sino que os lo propongo como ejercicio y bla, bla, bla. Es decir, que no os voy a hacer perder mucho tiempo. Aquí tenéis un buen desarrollo de la clasificación con esquemas que ha hecho Godino. Está bastante logrado. Lo que pasa es que sí que os advierto que no se coge a la primera. Es decir, hay que darle un par de vueltas para entender cómo los está clasificando. Porque además clasificar a veces es muy subjetivo. Lo que a uno le gusta hacerlo de una manera, a otro le gusta de otra. Pero bueno, intentamos objetivizarlo y mi propuesta es esta. Vamos a la... Si no veis algo de lo que digo, sí que lo veis. Vamos aquí, ejercicios. Entonces tenemos estos ejercicios, el 11,
el 12 y el 13, ¿vale? Entonces, tenéis, aunque estos ejercicios en sí no diga la palabra clasificar, sí que es verdad que cuando estamos señalando propiedades de las diagonales, pues estamos clasificando por las diagonales. Si estamos nombrando propiedades de los ángulos, pues también estamos clasificando por el criterio de los ángulos. ¿Cómo son los ángulos opuestos de un cuadrilátero? En este caso, de un rombo. Y aquí ya el 12 sí que es una clasificación pura y dura de estos cuadriláteros utilizando este diagrama de clasificación o este, ¿vale? Este que es más tipo árbol y este que es más tipo pues, diagrama de Venn. Recordad que los diagramas de Venn, esos que tanto os gustaron, pues no tienen por qué ser solo curvos, también pueden ser rectos. Y en este caso, además, estos diagramas no es que sean de Venn, digamos, los de Venn puros son más o una curva o un óvalo o un rectángulo. Estos, si os fijáis, imitan la forma, bueno, imitan, ¿no? Tienen la forma de lo que representan. Es decir, este habla de un cuadrilátero en general, este habla de un cometa. Ahora hay que mirarlos un poco. El cometa sería de aquí a aquí, aquí, aquí y aquí, o el rombo, que sería este fucsia. Este sería el cuadrado, el pequeñito, el rectángulo sería todo este, y está dentro de los paralelogramos, que son romboides y también tienen a los rombos. Bueno, si no lo veis, intentad verlo. Si no lo veis, pues el próximo día lo explico mejor, ¿vale? Pero me interesa que lo intentéis vosotros. Me interesa a mí porque creo que es interesante para vosotros. No digo que os vayáis a divertir, simplemente interesante para la formación. Y entonces 11, 12 y el 13 este. Lo mismo, este es una tabla, perdón, y el 14. Esta es una tabla de doble entrada donde vais a marcar, vamos a hablar de las diagonales. Podríamos hablar de los ángulos también, pero en este caso las diagonales de estos cuadriláteros. Y hay que ver cuántas de estas propiedades cumple cada uno de ellos. No tienen por qué cumplirlas todas. Seguramente, es decir, seguramente no, evidentemente algunos no las cumplirán, simplemente esta tabla me sirve para visualmente ver cuáles cumple cada uno. Y lo mismo aquí. Aquí tengo una propiedad, fijaos, es complicado, los cuadriláteros no son tan fáciles como parece, porque fijaos cuántas diferentes propiedades pueden tener, y aquí marcaría en esta columna de aquí qué cuadriláteros cumplen dicha propiedad, es decir, puede haber más de uno. Entonces, aquí esta tabla se podría hacer como esta, si yo pusiera aquí el nombre de todos los cuadriláteros, o de estos, por ejemplo, que son los que se han estudiado anteriormente en el texto, y pusiera todas estas propiedades aquí. Entonces, aquí esta tabla es diferente de la anterior en que aquí en vez de ir marcando con cruces, pongo el nombre de los cuadriláteros, pero que si queréis adaptar esta tabla a esta, es decir, que esta primera columna sea esta y que luego en vez de tener que escribir el nombre de cada cuadrilátero, lo pongáis como varias columnas con cada uno de ellos en una columna y lo hacéis una X, perfecto, como queráis. Pues estos dos ejercicios os los propongo para el próximo martes, ¿vale? Ya corregiremos. Y ahora sin más, bueno, y aquí se acabó, es decir, hasta la página esta, hasta la 31, ya no seguimos con recubrimientos en el plano. ¿De acuerdo? Esto ya dijimos que lo dejábamos para mejor ocasión, porque todo ya no era imposible llegar a todo. Y que si da tiempo, pues veremos algo de polígonos regulares y algo de poliedros, pero será en una sesión, se puede ver perfectamente, porque además lo que quedaría sería poco. Vamos al asunto de los cuadriláteros. Yo lo que quiero hacer ahora no voy a tardar mucho, va a ser explicar las áreas. Eso no lo tengo aquí en el Godino, tenéis que añadirlo a vuestros apuntes. Son las áreas, ¿vale? Entonces voy a hacer el área. En principio voy a empezar por el rectángulo, que es el cuadrado. A ver si voy a cambiar. A ver, voy a volver loco. Estoy tocando 3 pantallas a la vez. Uy, pues estoy echando a la gente fuera. ¿Os estáis yendo? Vale. Pues será que se está cayendo alguien. Vale, pues bueno, como está grabado, aunque se os caigáis un momentito, no pasa nada. A ver, no escribo.
Vale, ya está, ya la veis, ¿no? Sí. Vale, pues eso es fuera. Vale, entonces vamos allá. Voy a hacer el área de un rectángulo y diréis, vaya tontería, pero bueno, hay que empezar por lo básico, aunque sea una tontería, porque si no se da por hecho y luego no se ha visto nunca o lo que sea. Pues voy a dibujar un rectángulo. Un rectángulo que tiene de lados A y B. El área es base por altura. En el rectángulo es lado por lado. El área de un cuadrado. Pues un cuadrado es un caso particular de rectángulo en el que tiene, en vez de un lado A y uno B, uno A y otro A. El área será A por A al cuadrado. Vale, pues eso es básico y lo tenemos seguro claro todos. Ahora ya vamos al área del siguiente, que sería el paralelogramo. Paralelogramo. ¿Qué diferencia hay entre un paralelogramo y un rectángulo? Vamos a ver, los rectángulos están dentro, o sea, están incluidos dentro de la familia de los paralelogramos. Porque los paralelogramos son aquellos cuadriláteros que tienen sus lados paralelos 2 a 2. Estos dos son paralelos y estos dos son paralelos. En el caso particular del rectángulo es que sus 4 ángulos son rectos, pero sigue siendo un paralelogramo. Pero claro, la fórmula del área del rectángulo no vale para los paralelogramos porque es una ampliación de la familia de los rectángulos. Entonces, los rectángulos pertenecen a la familia de los paralelogramos y su fórmula del área no sirve para los paralelogramos. ¿Cómo puedo sacar la fórmula del área del paralelogramo? Pues puedo tirar de memoria o puedo intentar deducirla. Muy bien. ¿Quién ha hablado? Es que a ver que mire el chat, estaba con otro lado. Vale, Eduardo, eso es. Vamos a hacerlo para que lo vean todos. Entonces, yo hago lo siguiente. Cojo y este trozo que voy a rayar ahora, lo quito y me lo traigo aquí. O sea, me lo he traído aquí. Le he dado la vuelta, no le he dado la vuelta, ni siquiera lo he desplazado, lo he traído aquí, así. Y resulta que ahora tengo esto que mide, si esto medía B, esto mide B, y si esto medía H de alto, esto mide H. Entonces ahora tengo un rectángulo que tiene de base B y de altura H. Con lo cual el área vale base, o sea, o lado por lado, base por altura. Ya está. Esa es el área del paralelogramo. Ya que no sabéis de quién tengo que echar mano para sacar la altura. Pues muchas veces del teorema de Pitágoras. Por eso es tan importante el teorema de Pitágoras, porque luego lo necesito. Muy bien, Raquel, pues eso. Pero decir que la importancia viene dada de su necesidad. Vale, pues ya está. Ese es el área del paralelogramo. No tenemos que darle más vueltas. Lo que pasa es que la puedo memorizar o yo intento también razonarla. Mireia Boret. A ver, el triángulo, ¿qué me quiere decir? Vale, pues sigo. A ver qué le dé. Si no, no pasa. Vale, ahora voy a hacer al paralelogramo también, un momento que vuelva atrás, al paralelogramo también le llamamos romboide. Porque, dime, a ver, porque los rombos también están ahí. Bueno, ahora no sé lo que estáis diciéndome, pero
Sigo y luego me lo explicáis un poquito, ¿vale? Y si hay algo que aclarar, os lo aclaro. Es que me queda un poquito nada más, ¿vale? Me quedan dos cositas y son, sí, yo creo que sobrará tiempo y todo. Vale, ahora voy a... Aquí. Voy a hacer el área del rombo. El área del rombo. Claro, y diréis, ¿y el rombo qué es? Pues antes he dicho romboide y el romboide era los lados del romboide, que era el anterior, eran paralelos 2 a 2, pero no eran iguales 2 a 2. Entonces, en un rombo los lados son paralelos 2 a 2, como en cualquier paralelogramo, pero aparte es que cada lado, o todos los lados, mejor dicho, del rombo son iguales. Entonces, este lado y este son iguales, este y este son iguales, y además son paralelos. Eso es un rombo. Cuando se cumple eso, que los lados son paralelos 2 a 2 y son todos iguales, eso se llama rombo. En la carta digo yo, en la baraja francesa hay un palo que son los diamantes. No sé si los recordáis, son los diamantes. Bueno, este rombo no tiene, me sabe mal que salga en un vídeo porque el pobre está un poco deteriorado. Bien, en el rombo se llama diagonal mayor a estos dos vértices, de aquí a aquí, esta se llama D, y la otra también es diagonal, pero la llamo D minúscula diagonal menor. El área del rombo, mirad, si todos los lados son iguales y estas dos diagonales se cortan en la mitad de cada una de ellas. O sea, ese punto es el punto medio de la diagonal mayor y el punto medio de la diagonal menor. Es decir, lo que acabo de rayar, ese triángulo que acabo de rayar, es el mismo que este, el mismo que este y el mismo que este. Es decir, el rombo tiene 4 triángulos iguales, que son como este, donde esto es la mitad de la diagonal menor. Rectangulares. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién habla? No, que he dicho que has dicho que triángulos son y he dicho que son rectangulares. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién ha hablado? Sí, sí, Mireia. Mireia, pues Mireia, es que como no, ¿sabes qué pasa? Que he cambiado ahora el chat y no veo quién habla. Entonces, y además, aunque lo viera, como sois tantos, se corta. Por eso pregunto, para poder deciros vuestro nombre, no. Pues Mireia y compañía, este triángulo es rectángulo, estos son 90 grados. Todo eso lo veréis, lo iréis sacando y lo iréis asimilando mejor cuando hagáis los ejercicios que os he pedido del Godino. Digo que este triangulito de aquí, bueno, este está claro. Entonces, en un triángulo rectángulo, siempre recordad que la base es esto y la altura es esto, es decir, cateto por cateto. El área de un triángulo rectángulo siempre es cateto por cateto, pero partido por área, base por altura, partido por 2. Bueno, todo eso daría... ¿cómo estamos? Daría D por D partido por 2. Vale, entonces tenemos el diagonal menor por diagonal mayor partido por 2. Bueno, esto da diagonal mayor por diagonal menor partido por 8. Ahora, en el rombo total, ¿cuántos triángulos hay? 4, ¿no? Pues 4 por el área de cada triangulito da diagonal mayor por diagonal menor por 8 y por 4. Eso da diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. ¿De acuerdo? Ese es el área del rombo. ¿Ha quedado claro? Perdón, le da un golpe. ¿Ha quedado claro? Vale. Sí, pero yo no entiendo muy bien el 8.
Vale, el 8 es porque, mira, yo multiplico aquí la pizarra 2. 4, que no es 8, ¿por qué? Vamos a ver, mira. Todos estamos de acuerdo en que el área, sí, 2 por 2, este 2 por 2 es 4. Pero aparte, eso luego queda dividido por 2. Te lo explico. Mira, lo voy a poner de otra manera, que creo que así confunde. Mira, el área de un triángulo es la mitad de la base por la altura. Si lo pones así, te queda d por d partido por 8. Pero te lo voy a explicar de otra manera. Mira, a ver si yo creo que lo vais a ver enseguida de esta manera. Un momentito que pase a otra. Uy, que me queda poco tiempo. Puede ser muy rápido, ¿eh? Bueno, demasiado rápido tampoco puedo ser. ¿Vale? Ahora, este triángulo que voy a pintar en azul y este triángulo que voy a pintar en verde, me los traigo aquí. Si no me decís nada es que estáis de acuerdo con lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, ahora el área que yo quiero encontrar es la que voy a pintar totalmente en rojo, es toda esta. Esa sigue siendo el área del rombo y esto sigue siendo la diagonal mayor, pero esto es la diagonal menor partido por 2. Entonces, el área de este rectángulo que estoy pintando en rojo, que es la misma que la del rombo, porque lo he construido recortando trozos del rombo y juntándolos, el área es la diagonal mayor por la diagonal menor partido por 2, que es lo que me quedaba de antes. O sea, de las dos maneras puedo sacar el área del rombo y me da esto. ¿De acuerdo? Me queda solo una cosa, pero Vale, ya lo he entendido. vale, se trata de eso, de que si no lo entendéis lo digáis, porque así yo creo que nos vamos más tranquilos todos. Y luego me quedaría solo una cosita, pero a ver si da tiempo. No, lo que me queda por lo menos son 5 minutos. Si queréis lo vemos el próximo día, porque ya nos hemos pasado de tiempo y seguro que hemos dicho que el próximo viernes empezamos a I10, ¿no? Mireia, ¿me lo confirmarás si es así? ¿Dónde estáis? No os veo. Ahora. Vale, bueno, pues lo decimos al revés. Si Mireia no me dice lo contrario, yo cambio a I10 y acabaremos 20 minutos antes. Ahora ya nos hemos pasado de tiempo, pero es que lo que me queda, yo digo 5 minutos, pero si por lo que sea no se entiende bien o vaya usted a saber, igual son 10 más. Entonces nos podemos liar y yo no... Quiero decir que yo sé que me voy a liar, que voy a estirarme. Entonces queda el área del trapecio. Echáis un vistazo si queréis y el próximo día empezamos por ahí. Entonces el próximo día sería cuestión de corregir lo que os he pedido, los ejercicios 11, bueno, no sé, los que he dicho, no están en el vídeo, 11, 12, 13 y 14 del Godino. Miramos el área del trapecio y seguimos adelante con polígonos regulares y figuras planas curvas. La estrella de las figuras planas curvas es la circunferencia, que es importante, ¿no? Importantísima. Pues nada, buen fin de semana y gracias por la atención. Y espero que os haya aclarado las cosas. Vale, adiós.